hermanos, este pasaje lo hemos leído en algunas otras ocasiones, hemos escuchado y normalmente, hermanos, podríamos utilizar estos versículos para hablar acerca de dineros, ¿verdad? De la mayordomía, ¿verdad? Del diezmo, de la ofrenda, de la promesa de fe, hermanos, de dar, de compartir, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Ananías y Zafira, hermanos, un matrimonio, dice el versículo número 1, que cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, entonces Ananías y su esposa se llamaba Zafira, ¿verdad, hermanos? Está una pareja, está un matrimonio, venden una heredad, hermanos, en aquel tiempo en la iglesia primitiva, ¿verdad? O en la iglesia de Jerusalén, por lo regular, hermanos, el cristianismo ahí estaba en fuego, estaba al top, hermanos, que cada uno, hermanos, al punto vendía su heredad, su chiva, su vaca, su burro, su finca, hermanos, su quinta y todo lo que tenía, hermanos, y lo traía o lo llevaba a los pies de los apóstoles. ¿ Quién eran los apóstoles, hermanos? Bueno, Pedro, ¿verdad? Andrés y entre otros, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo escogió. Que no nos interrumpan. Ya se fue el endemoniado, hermanos. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles a tal grado, hermanos, que no había necesidad en alguno de los hermanos. Tenían todas las cosas en común. Cada día, hermanos, por las calles y por las plazas y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Era una iglesia hermosa, preciosa, hermanos. Y Bernabé, hermanos, era de Chipre, era un levita, hermanos. En el versículo número 37, si me acompaña con su vista, dice, como tenía una heredad, este Bernabé, el hijo de consolación, dice que la vendió y trajo también del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tal vez, hermanos, Ananías y Zafira estaban allí presentes cuando Bernabé, el hijo de consolación, vendió esa heredad y trajo el dinero, ¿verdad? Las ganancias a los pies de los apóstoles, ¿verdad? De Pedro, de Juan, ¿verdad? Y tal vez Ananías y Zafira vieron esta acción y dijeron, bueno, nosotros también vamos a hacer eso, ¿por qué no nomás Bernabé? Y venden, hermanos, su finca, su tierra, y dice que traen el precio a Pedro. Y dice el versículo 2, y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. En esta hora, hermanos, quisiera hablar de cuatro cosas, cuatro enemigos del matrimonio, ¿sí? Cuatro cosas, cuatro enemigos del matrimonio. En primer lugar, hermanos, podemos ver que Ananías y Zafira, siendo un matrimonio creyente, venden algo, lo traen a los pies de los apóstoles, pero antes de eso, hermanos, ¿qué pasó? Sustrajeron, tomaron, ¿sí? Algo que no deberían de hacer. Dijo Pedro, güey, era tuya, si la vendías te hubieras quedado el dinero, se lo entregaste a Dios, pero se lo hiciste a medias. ¿Por qué? Porque llenó Satanás tu corazón de engaño para que mintiese al Espíritu Santo. Ahora, al Espíritu Santo, hermanos, también se le puede mentir. Dice, ¿por qué le mentiste? Pero aunque le mientas, pues le mientes, pero no le mientas porque Él conoce todo. Él sabe todo. Ahora, hermanos, si usted me acompaña con su vista a los versículos número 6, 7 y 8, dice la Biblia que Ananías, hermanos, cayó muerto porque mintió, sustrajo de la heredad. Y el versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, hermanos, sucedió que entró su mujer. ¿Cómo se llamaba su mujer? Zafira. No sabiéndolo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sacado a tu marido y te sacarán a ti. Vemos aquí, hermanos, un enemigo del matrimonio. En primer lugar, es la mentira. Ananías, hermanos, vendió esa heredad, sustrajo de ella y dio cuentas mochas, hermanos, al entregarla.
Dios lo sabía y Dios le ilumina también y le guía a Pedro y dice, oye, ¿por qué sustrajiste? ¿Por qué mentiste a Dios? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón de esto? Él muere, hermanos. Después dice que pasaron 3 horas, hermanos. Su esposa no vio, no miró, observó lo que había acontecido. Viene su esposa, hermanos, y Pedro la interroga y le dice, mira, ¿la vendiste en tanto también? ¿Ella qué dijo, hermanos? Sí, en tanto. No es cierto, mentiras. Mintió el esposo y mintió ella, a tal grado, hermanos, que tanto el uno como el otro murió, expiró. Dice un dicho del mundo, hermanos, tal vez con un cierto de verdad, tanto peca el que le agarra la pata a la vaca como el que la mata. Qué profundo es eso, hermanos. Disculpe el griego, ¿sí? Tanto el uno como el otro estuvieron mal. Ahora, la mentira, hermanos, es enemiga del matrimonio. La mentira, hermanos, mata. La mentira, hermanos, es mala. La mentira, hermanos, al mentir imitamos a el diablo porque él es padre de mentira y no hay verdad en él. La Biblia dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de la mentira, sino vence la mentira con la verdad. El diablo, hermanos, es padre de mentira. Amén. Y cuando mentimos, hermanos, ¿a quién imitamos? Al diablo. Mas sin embargo, Jesús es camino, verdad y vida. Jesucristo es la verdad. Y cuando yo digo la verdad, cuando yo ando en verdad, cuando yo ando en integridad, honestamente imito a mi Salvador Jesucristo, porque Él es verdad. El diablo es mentira. Ahora, hermanos, la mentira es dañina. Ahora, hermanos, hay que decir la verdad, por más incómoda y dolorosa que sea. Alguien dijo, hiéreme con la verdad para que no me mates con la mentira. La verdad, hermanos, algunas veces dice, la verdad no peca, no peca la verdad, pero ¿cómo incomoda? Y un enemigo del matrimonio, hermanos, es la mentira. Jesús es la verdad. Hay que ser honestos, hermanos, en el matrimonio, siempre. Algunas ocasiones no es lo que decimos a la esposa, sino es cómo lo decimos, cómo lo transmitimos a ella. La mujer, hermanos, por lo regular, y aquí varias hermanas presentes, es más emocionalista, más sentimentalista, hermano. Dios así la hizo, perfecta y agradable. Dice que no la hizo de los pies del hombre para pisotearla, y no la hizo de su cabeza para estar arriba del hombre. Dice que la hizo de su costado, cerca de su corazón, para ser amada, respetada y valorada. Entonces, hermanos, el hombre debe de conducirse en verdad delante de Dios, pero delante de su esposa en su matrimonio. Algunas veces uno como hombre, hermanos, puede ser atrabancado, puede ser y decir algo, hermanos, antisonante, o decir algo, hermanos, que aparentemente al hombre no es doloroso, no tiene algún significado, no pasa nada, pero a la mujer la hiere y le duele. Debemos de decir siempre la verdad en amor. Cuando no se dice la verdad, cuando andamos en mentiras, hermanos, se pierde algo que es muy vital y muy importante en cualquier relación o amistad. Se pierde algo, hermanos, que se llama confianza. La confianza, hermanos, se pierde en un segundo, en un minuto, pero para construirla, hermanos, y edificarla, puedes tardarte toda la vida. Si no hay confianza, hermanos, si yo no confiara en mi esposa, yo no me hubiese casado con ella. Porque sabía que ella me mentía cuando me decía que me amaba. Porque yo sabía que ella me mentía cuando dijo que nunca había tenido algún otro novio cristiano. Porque yo sabía que ella me mintió cuando me dijo que tenía 20 años y tenía 40. Yo no le iba a tener confianza. Se pierde la confianza, hermanos, en un momento. Y para construirla y edificarla te puedes tardar toda la vida. Un enemigo, hermanos, que destruyó el matrimonio de Ananías y Zafira fue la mentira, hermanos. Si usted me acompaña, por favor, a Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo número 12, en el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, más o menos ahí a la mitad de la Biblia, porque algunos hermanos aquí presentes a veces batallan en buscar o algo. Proverbios capítulo número 12, hermanos. Proverbios capítulo número 12, vamos a leer ahí un versículo, el versículo va a ser el 22, Proverbios 12, 22, hermanos. Proverbios 12, 22. Si lo tiene, vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios. Leamos, hermanos. ¿Si lo tiene, mi hermano?
Proverbios 12:22, leamos juntos por favor, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dice, hermanos, que ¿qué? Que los labios mentirosos son ¿qué? Son abominación a Jehová. Si usted anda en mentiras, dice, sabes que no me simpatizas mucho, no me agradas que andes chueco, que andes de mentiroso. Dice, pero los que hacen verdad, fíjese, son su contentamiento. Dios iré, se pone contento, ¿sí? Pero usted anda de mentiroso, dice Dios, no. Un enemigo, hermanos, que del matrimonio, que afecta al matrimonio, las familias, las vidas, las relaciones, es la mentira. Y la mentira, hermanos, a Dios no agrada y es pecado. En número 2, hermanos, si me acompaña a Primera de Corintios, hermanos, capítulo 10, versículo 24. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 10. Versículo número 24 en sus Biblias. Vamos a leer este versículo, después nos vamos a ir a Filipenses 2:4, pero primero, Primera de Corintios 10:24. Vamos a leer este versículo juntos, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Filipenses 2:4, hermanos, Filipenses 2:4. Hay más para adelantito, Filipenses, capítulo número 2, versículo número 4. Filipenses 2:4. Lo leemos por favor. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, hermanos Corintios, que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y Filipenses, hermanos, el mismo escritor Pablo le dice a los hermanos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un enemigo, hermanos, aparte de la mentira que afecta, que destruye el matrimonio, es el egoísmo. El egoísmo, hermanos, divide familias, afecta matrimonios, divide iglesias, aparta amistades y quiebra relaciones. El egoísmo, hermanos. El egoísmo, hermanos, o la persona ególatra, que se idolatra, que tiene un ego desmedido y tiene un alto concepto más de sí que el que debe tener y que no piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, hermanos, le hace una persona por lo regular egoísta y soberbia, orgullosa, y eso afecta al matrimonio. No pensamos, hermanos, realmente en el cónyuge como Dios lo manda. Y después, hermanos, le causamos daño o dolor por nuestro egoísmo. Ahora, hermanos, yo entiendo algunas cosas. ¿Recuerdan a Jesús cuando le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora? Dijo, mas lo entenderás después. Y Pedro lo entendió a tal grado de dar la vida por Jesús de cabeza. Entendió de lo que se trataba porque lo había negado, ¿verdad? Y en Juan 21 se había ido a pescar, volvió a su antigua naturaleza vida, se fue a pescar. Otra vez y se llevó a 7 de pilón y los arrastró. Y viene Jesús a tirarle las orejas a la orilla del mar y le dice, mira, y ahí tenía un pescadito asado, ¿verdad? Y los confronta y todo aquello, ¿verdad, hermanos? Y algo que yo he aprendido en la vida, hermanos, ahora, en esta etapa de mi vida, es que lo que yo haga, hermanos, ya no solamente me afecta a mí, le afecta a mi esposa. Y luego ya no solamente le afecta a mi esposa, le afecta a mi hijo. Y ya no solamente le afecta a mi hijo, sino también le afecta a las personas que me aman y me rodean. Entonces, hermanos, mi egoísmo puede ser peligroso al no considerar en mis decisiones, en mis acciones a mi esposa. Y después, hermanos, eso la daña a ella, la hiere a ella, tal vez consciente e inconscientemente, pero por mi egoísmo. El egoísmo, hermanos, es un enemigo del matrimonio. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Lo mío, lo mío, lo mío, yo, lo mío, lo mío. Ahora, Dios no está diciendo, descuídate, no te bañes, no comas, descuídate. No. Sí, piensa en ti, pero también piensa en el otro. Ama al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ama a Dios primeramente.
Entonces, hermanos, el egoísmo es un enemigo del matrimonio, de la familia, la mentira. Jesús, hermanos, ¿sabe algo? Él no fue egoísta. Él pensó en todo el mundo. Él pensó en usted y Él pensó en mí. ¿Qué pasaría, mi hermano, si Jesucristo hubiese sido egoísta? Que no lo es, pero suponiendo. Porque iba a morir por mí, hermano. Yo, como soy, con todo mi pecado y mi pasado. Dios, ¿por qué Jesús? Dios, ¿por qué tenía que mandar a Jesús, el primer misionero, a morir en la cruz del Calvario por mi culpa? Si Él hubiese sido egoísta, mira, ¿yo por qué voy a pagar por Él? ¿Yo por qué voy a mirar por Él? Todos son pecadores. Él merece la paga de su pecado, que se vaya al infierno, es lo justo. Mas sin embargo Él no fue egoísta y Él vino a morir por mí en la cruz del Calvario, y no solamente por mí, sino por usted y por el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no es egoísta y comparte sus bendiciones, la tierra, la naturaleza, el oxígeno y tantas cosas con usted y conmigo, porque somos sus hijos y porque nos ama. Mas sin embargo, hermanos, un enemigo del matrimonio es la mentira y es el egoísmo, hermanos. En tercer lugar, hermanos, un enemigo también del matrimonio, de la familia, es, si me acompaña, Efesios, capítulo número 4, Efesios, capítulo 4, hermanos, versículo número 26 y 27. Efesios, carta a los Efesios, hermanos, capítulo número 4, versículo 26 y versículo número 27, hermanos, por favor, allí en su Biblia. Si lo tiene, vamos a leer juntos, por favor. Efesios 4, versículo 26 y 27. También, hermanos, si los tenemos ahí, vamos a leer juntos. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algo, hermanos, que afecta al matrimonio en la actualidad, hermanos, es la mentira, es el egoísmo y también es el enojo, la ira. Dice Pablo aquí, hermanos, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, o sea, que no pase el día, hermanos, que aún tú estés con ese enojo. Sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar. De por sí, hermanos, el diablo nomás está buscando cualquier rendijita, cualquier ocasión, hermanos, para entrar y meter su cuchara venenosa en el matrimonio, en las familias, más uno dándole lugar al diablo. Dice, no le des lugar al diablo. El enojo, hermanos, la ira, dice aquí, airaos. Aírate o enójate, pero en realidad lo que es pecado, hermanos, es lo que usted hace cuando se deja de llevar por ese enojo o por esa ira. ¿Sí? Dice, ok, estás airado. Yo me he enojado, hermanos, y me he enojado bastante. Y uno enojado, hermano, usted sabe, es capaz de hacer cosas que no quería, que no pensaba, que no imaginaba, que no planeaba. Enojado, hermanos, se convierte uno en Chucky. ¿Sí? Cambia uno, su manera de hablar, de proceder. Se enoja, hermano. El enojo nos vela, nos ciega. Y después, hermanos, pasan los días, el tiempo, y dices, ¿por qué golpeé a esta persona? ¿Por qué le falté el respeto a esta dama? ¿Por qué, verdad, le hablé así a mi esposa? ¿Por qué le dije que no servía para nada y que los huevos estaban fríos y que las tortillas? ¿Por qué le dije eso? Porque me dejé llevar por el enojo. Dice, ok, enójate. Ok, estás enojado. Enójate con tu pecado, enójate con el diablo, enójate contigo. Pero, tranquilo. Dice, pero no pequéis. ¿Sí? Está bien, estás enojado, pero ¿por qué la va a llevar ella? No peques, no le golpees, no le faltes al respeto. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay muchos, hermanos, matrimonios, personas que llevan años enojados, airados, y ya no le dice te amo, ni te extraño, ni. ¿Por qué? Porque están airados, están enojados. No ha habido, hermanos, perdón. Hay falta de perdón. Y ya pasó el día, hermanos, sobre su enojo. Y pasó otro día sobre su enojo. Y pasó otro año sobre su enojo. Y pasaron 10 años sobre su enojo. Y ese matrimonio y esa relación ya no es igual. Se fracturó por la mentira, por el egoísmo y por el enojo. Dice, ok, mira, airaos, pero no pequéis. ¿Cuántas veces, hermanos, enojados, maldecimos, golpeamos, decimos cosas, hacemos cosas de las cuales, hermanos, más adelante nos arrepentimos cuando ya estamos con la cabeza fría y decimos, ¿qué hice? Si hubiera, ¿cuántas broncas yo me metí, hermano,
por enojón. Y después ya estaba en la cárcel, hermanos, 36 horas, una semana. Decía, ¿para qué golpeaba a este loco? Mamá me decía, estás más loco tú que él. Cuando le haces, deja lo que diga, que hable, no es cierto. No, es que ¿por qué está diciendo eso? Y ahí voy. Mamá, ándale, ¿quién te manda? Yo no te voy a sacar. Allá quédate en la cama fría de piedra. Allá estaba, hermano, sin comer, allá con los... bien feo. ¿Pero por qué? Porque me dejé llevar por el enojo. Golpeé a una persona y me metieron a la cárcel. Nos transformamos, hermanos, cuando nos enojamos y tratamos mal al esposo o a la esposa. ¿Cuántos, hermanos, esposos u esposas, cuántos esposos han golpeado a sus esposas, o cuántas esposas como la mía han golpeado a sus esposos? Y pasa así, hermanos, el día, la vida a tal grado, hermanos, que algunos podemos ver en la sociedad, hermanos, o incluso en las noticias, en la televisión, que enojado, hermanos, en un ataque de celos o algo, mató a su esposa, nomás porque mató a su esposo y le hizo tamales. ¿Es verdad esto? Es verídico. Enojado. Dios nos manda, hermanos, me acompaña Colosenses 3:8, nos manda a dejar la ira. Colosenses 3:8. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, hermanos, capítulo número 3, versículo número 8, hermanos. Vamos a leer por favor juntos, hermanos, Colosenses 3:8. Leemos juntos, hermano, por favor. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué dice, hermanos? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y la primera cosa, ¿cuál es? Ira. Y de la ira se desencadena el enojo. Y como ya estás airado, estás enojado, empiezas a maldecir. Y luego ya te empezaste a maldecir, empiezas a blasfemar. Y luego, hermanos, empiezas a decir hasta lo que no, palabras deshonestas que salen de tu boca. Dice, mira, airaos, pero no pequéis. Deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja esas malas palabras, deja eso. No te conviene como hijo de Dios en el matrimonio estar así con la esposa, con el esposo, hermanos. Si usted ha ofendido, hermanos, a su esposa, a su esposo, ¿por qué no? Necesitamos algo. Y algunas veces no nos gusta, pero es pedir perdón. Una ocasión, hermanos, un domingo, no está mi esposa, la voy a quemar. Sí, hermano, nomás no le diga. ¿Amén? ¿Cómo que amén, hermano? No se crea. No, yo estaba aquí yo sentado, hermano, iba a predicar un domingo por la tarde. ¿Qué se ríe, hermano Felipe? Estaba aquí yo sentado, hermanos. Mi esposa estaba tocando. Ese domingo nos quedamos aquí en la iglesia, como siempre, desde la mañana hasta la noche aquí en la iglesia. Fuimos a comer aquí hasta carnicería Cantú Ortiz, no sé cómo se llama aquí. Comimos ahí algo, hermanos, regresamos. No recuerdo qué comentario ella hizo que a mí me molestó. ¿Por qué dices esto? Y yo le dije, no, pues, es que estás mal, preciosa, esto no, ¿por qué dices esto? No recuerdo el comentario, pero nos molestamos, hermano. Y a mí me tocaba predicar en la tarde. Y pues ella dice, pues yo estoy bien, o sea, yo no... Y estaba tocando, hermanos, y yo iba a predicar. Le digo algo, hermanos, estuve así, pastor, yo no voy a predicar. Estoy molesto con mi esposa, tenemos esta diferencia, y cómo voy a predicar algo que no soy hipócrita, no me siento pleno. Pues. Después, hermanos, pensé y fui iluminado por el Espíritu Santo y se me vino a la mente, pídele perdón. Tú la regaste, tú te equivocaste, Pedrito, tú hiciste tú. No es ella, porque ella estaba con una paz bien, hermano. Yo fui el que malinterpreté, el que pensé y el que le dije que se molestó. Yo. Antes, 2 minutos antes, me acerqué ahí con ella. ¿Sabes qué, preciosa? Te pido perdón. Perdóname. Yo sé, esto está mal y yo no puedo predicar así. ¿Cómo voy a parar ahí a decir a los hermanos cuando yo estoy molesto o peleado o ofendido contigo? Perdóname, preciosa esposa. Te perdono, sabes que yo te amo. Y yo no lo dije con esa intención. Y hicimos las paces, hermanos. Ella me abraza, la abrazo y luego ella me lo regresa, hermanos. Y bien bonito y todo, mire. Es lo que nos falta, hermanos. ¿Sí? Perdonar.
porque algunos estamos enojados con la cónyuge, con el hermano, con el tío, con el primo, y crea una raíz de amargura en el corazón que brota y contamina a otros. Un tomate podrido, dice ahí un dicho del mundo, pudre a los demás, hermanos. Y número 4, hermanos, para terminar, acompáñenme a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, por favor, hermanos. Nomás no le voy a decir a mi esposa, ¿sí, hermano? Porque si no, no me va a dar cena ahorita, ¿sí? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo número 21, hermanos, por favor. Marcos 7, 21. Vamos a leer este versículo, hermanos, y vamos a ver el cuarto enemigo del matrimonio. En primero es la mentira, segundo es el egoísmo, hermanos. El tercero, ¿cuál era, hermano? ¿Se acuerda? El enojo. Y el cuarto, hay muchos más, hermanos. Tenía 8, pero vamos a ver 4. Se lo encontramos en Marcos capítulo 7, 21. Vamos a leer juntos, por favor, hermano. Dice la Biblia: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale, hermanos? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Un cuarto enemigo, hermanos, del matrimonio, ¿sabe qué es? Es la pornografía, es el adulterio y es la inmoralidad. Francamente, hermanos, si somos sinceros y honestos unos con otros y principalmente con Dios, ¿qué es lo que pasa mucho en la televisión, en redes sociales, en los anuncios de cerveza, entre otras tantas perversidades e inmoralidades? ¿Qué es lo que vemos, hermanos? ¿O qué es lo que pasa más en la televisión? La prende uno y ¿qué encuentra? Mujeres semidesnudas. ¿Qué es lo que habla la música? Que felices los 4 y que quién sabe qué tanto, yo no sé, pero ahí las ponen los vecinos, ya hasta me las aprendí. Y hablan de pura inmoralidad, de puro adulterio, de pura sexualidad. Y por eso el jovencito de 12 años se embaraza a la muchachita de 13, porque es lo que ve en su casa, porque es lo que escucha, porque es lo que ve. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón también va lo que nosotros hacemos o realizamos. Ahora, hermanos, en el matrimonio, un enemigo del matrimonio es el adulterio. Yo amo a mi esposa, hermanos, con todo mi corazón, y yo sé que ella me ama a mí, y los dos amamos a Dios. Ahora, no hay otra mujer, hermanos, para mí más preciosa, más hermosa que para mi esposa, y eso mismo debería ser para el varón o para la hermana en este caso, ¿sí? Yo no tengo que buscar en alguien más lo que encuentro en mi esposa, porque Dios la diseñó únicamente y especialmente para mí, y en su tiempo y en su voluntad me permitió conocerla y unirme con ella y estar feliz y estar chévere con ella. Yo no quiero y no amo a otra mujer que no sea mi mujer. Yo no abrazo, yo no beso, yo no acaricio a otra mujer, a otra dama que no sea mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre es fuego y la mujer es estopa. Llega el diablo y sopla, se hace la quemazón y ya pequé, ya hice algo que no debía. ¿Cómo le fue a David? Un varón conforme al corazón de Dios. Yo no tengo ni una pizca del corazón de David. Y más sin embargo David se andaba paseando en el palacio real. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué vio? ¿O qué miró? A Betsabé. Y Betsabé, mire que, discúlpeme, no era cualquier chancluda. Betsabé, yo creo que era bonita. Sí, tuvo a Salomón de ahí, ¿verdad? Fíjese, miró. Y después de mirar, codició. Y después de codiciar, tomó. ¿Sí ve la ley del pecado? Miró, o vio, codició y tomó. Pecó, pero era conforme al corazón de Dios. Escribió tantos salmos de la Biblia. Fue rey por Israel 40 años. Dios siempre a David. Dios tuvo misericordia de Roboam, de Salomón, muchas veces por amor a David mi siervo y por amor a David tu padre. Pero David, hermanos, cayó en adulterio. El que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Cuántas personas, hermanos, yo conozco, yo creo usted, que el pecado que señalaron, que dijeron que no harían, pasó el tiempo, Dios los humilló y lo hicieron? Y eso mismo que ellos apuntaron fue lo mismo que ellos cayeron.
Nadie está exento, hermanos, de esto. Termino. Mateo 6:33. Mateo 6:33, hermanos. Terminamos con este pasaje. Mateo 6:33 es un versículo muy conocido, ¿verdad? Creo yo, por nosotros. Mateo capítulo 6:33. Mateo 6:33, ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice este versículo del afán y la ansiedad. Y dice aquí, Mateo 6:33, léalo conmigo por favor. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos resumir, hermanos, en conclusión, que un enemigo del matrimonio es la mentira, es el egoísmo, es el enojo, es, hermanos, el adulterio, la inmoralidad, la pornografía, y cabe en este, hermanos, clavo que comienza con el descuidar tu relación con Dios. Descuida uno su relación con Dios y como consecuencia viene el enojo, la ira, la amargura, porque descuidamos nuestra relación. Pero yo no tengo una relación por Dios por mi esposa, ella tiene la suya y yo tengo la mía. Ella tiene su devocional y yo tengo el mío. Ella tiene su tiempo en comunión, sus deseos, sus pensamientos con Dios, algunos que yo tal vez no sé, y yo tengo los míos, hermanos. Y empieza toda la decadencia en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, porque descuidamos nuestra relación personal, individual con Dios. Ananías y Zafira descuidaron su relación con Dios y perecieron. El pecado siempre nos llevará más allá de donde no queremos llegar. ¿Dónde estaba Eva, hermanos? ¿Y dónde estaba Adán en su relación con Dios? Cuando Eva estaba ahí en el huerto y escuchó la voz de la serpiente antigua, Satanás mismo, el diablo, el calumniador, hermanos. Ella escuchó lo que le dijo: no morirás, etcétera. Sabemos la historia. Come del fruto, le da a su marido, hermanos. Pagamos las consecuencias hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que Eva no estaba en muy sintonía, hermanos. Y también Adán descuidó a su esposa y no tenían una buena sintonía, una buena comunión, aunque estaban ahí, hermanos, en el paraíso, en el huerto del Edén, con Dios, a tal grado de que Eva, hermanos, se pone a dialogar con el diablo. No, es que con que Dios ha dicho. No, pues es que Dios nos dijo esto. Sí, pero no vas a morir. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿A quién le hizo caso Eva? A la serpiente. Esto nos hace ver, hermanos, que con el diablo no se dialoga, con el diablo no se platica, porque él nos hace dudar de la palabra de Dios, como lo hizo con Eva, y pecó y falló, y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener matrimonios fuertes, a tener familias unidas, porque entonces así vamos a tener una iglesia fuerte y unida, porque la iglesia se compone de matrimonios y de familias. Que Dios nos ayude, hermanos, a desechar la ira, a desechar la mentira, a desechar el egoísmo, a desechar, hermanos, la inmoralidad, la pornografía. Aun cuando nadie le ve, Dios nos ve. Y que nos ayude, hermanos, a tener una relación y una comunión con Él íntima en ese lugar secreto con Dios, para que podamos tener familias y matrimonios fuertes, y así la iglesia pueda estar unida y pueda estar fuerte también. Hermanos, vamos a orar. Dios bendito, en esta hora de la noche, Padre, si bien tal vez es un mensaje que mis hermanos ya habrán escuchado, Padre, tal vez ya en otra ocasión lo leyeron, pero Dios mío, no está de más, Padre, el poder recordar tu palabra, tus promesas, tus consejos y tenerlos bien presentes. Dios mío, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, sino amar a nuestras esposas y tratarlas como a vasos frágiles. Ayúdanos, Señor, a amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre, algunas ocasiones nos pasa de largo tu palabra, de noche no la recordamos como tal, pero ayúdanos a tenerla presente en el corazón. Dios mío,
sé con cada matrimonio aquí en la iglesia. El enemigo no descansa y quiere robar y quiere matar y quiere destruir matrimonios, familias, dividir iglesias. Pero yo te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes a ser obedientes y fieles a ti. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Tome un tiempo, hermanos, de oración ahí en su lugar. Si usted quiere doblar su rodilla, doble su rodilla en su lugar. Si usted quiere ponerse en pie, póngase de pie, hermanos. Pero en cualquier posición, hermanos, que usted esté, puede orar con Dios, puede platicar con Él y puede decirle que le ayude a tener un matrimonio firme y estable en Cristo. Mira, hermanos, que el divorcio va en aumento, que son más los que se divorcian que los que se casan. Que hay una ley nueva, hermanos, que puedes casarte 2-3 años y si tú quieres renovar esa promesa, ese voto, lo puedes hacer. Y si no, te separas y te buscas a otra persona, a otro cónyuge, cuando Dios eso lo condena. A Dios no le agrada eso. El matrimonio una vez y para siempre. Los matrimonios se hacen en el cielo, hermanos, y se conocen aquí en la tierra. Que Dios le ayude, hermanos, si usted está ofendido o herido de su esposa o de su esposo o de alguien más, y le dé esa gracia y esa humildad que necesita para reconocer su error y pedirle perdón a Dios primeramente y después a esa persona. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios bendito, en esta hora, Padre, nuevamente te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser leales a ella. En Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.